Hola, la columna de hoy se llama La educación cambió. Se llama así porque definitivamente en este semestre que acaba de pasar, cosas que pensábamos que iban a cambiar durante 20 o 30 años cambiaron en cuestión de meses. Una de las cosas que cambió indudablemente fue la educación. Pasamos a una educación remota, una educación en algunos casos virtual. Y eso fue un acierto. Y fue un acierto fundamentalmente porque nos evitó las 3C. Nos evitó el cerca, nos evitó el cerrado y nos evitó el concurrido. Un salón de clase esencialmente es eso. Un salón donde la gente está cerca, es un salón concurrido y es un salón cerrado. Entonces eso fue uno de los aciertos que tuvimos en el manejo de la pandemia hasta ahora. Con la profesora Marleni Aristizábal Osorio hemos venido reflexionando al respecto. Lo primero es entender que indudablemente hay una diferencia entre educación remota y educación virtual. La mayoría de las instituciones educativas no estaban trabajando con educación virtual, una minoría absoluta lo hace. Pero en el camino fue necesario adaptarse y empezar a trabajar con ese tema. Ya de por sí había un problema, y un problema que tenía la educación tradicional, y es que la educación tradicional venía con un formato físico del siglo XIX. Los colegios, los salones de clases son formato del siglo XIX, no han cambiado. Con profesores que tenemos prácticas del siglo XX nos ha costado mucho evolucionar, pero con estudiantes que indudablemente iban volando en el siglo XXI. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta en este proceso evolutivo. La educación a distancia o la educación remota tiene una serie de ventajas que la educación virtual potencia. Por ejemplo, el tema del manejo de los tiempos. La persona tiene más tiempo para manejar, hay un ahorro de recursos, digamos que hay fortalecimiento en competencias blandas, estamos a la vanguardia en lo que son las TICs y hay una cosa que es supremamente importante, que es importantísimo valorar. En la medida en que la gente no tiene que usar motos, en la medida en que la gente no tiene que usar carros para desplazarse a su colegio, desplazarse a su universidad, desplazarse a su jardín infantil, estamos ayudando a proteger el planeta. Eso es de los grandes avances que hemos tenido en este instante. ¿Qué está sucediendo en este instante? En este instante el balón está en manos de las instituciones educativas, llámese colegio, jardín escolar, llámese universidad. ¿Por qué? Porque si bien la tarea de los estudiantes es meterse en una cosa en la cual apenas estamos avanzando en cultura, que es el aprendizaje autónomo, por eso era que la educación virtual tenía sus debilidades, porque no tenemos como esa cultura de aprendizaje autónomo, ahora eso se volvió un tema masivo. Entonces, ¿qué encuentra uno? Va a ser relativamente fácil la transición a nivel de doctorado, de postdoctorados, ya inclusive hay mucho doctorado a nivel virtual, seguramente a nivel de pregrado va a ser fácil, pero el gran reto que tenemos va a ser con los niños. Y el gran reto que tenemos con los niños es porque hasta el momento los seres humanos hemos usado fundamentalmente los jardines infantiles, los preescolares, para que los niños aprendan a socializarse, para que los niños tengan desarrollo moral, para que los niños tengan el desarrollo de la autonomía. Eso es un proceso que exige presencialidad hasta ahora. Nadie se ha inventado un jardín infantil virtual. O sea, los jardines infantiles virtuales pueden existir, pero esas necesidades que estudió un psicólogo que les voy a dejar en las páginas para que lo busquen, que es Colbert, en los enlaces de las redes sociales, él nos mete en un reto. Y el reto es qué va a pasar entonces con la educación, con los más pequeños que difícilmente van a poder hacerse desde el punto de vista virtual. Se pueden hacer muchas cosas desde la virtualidad, pero este tema moral, este tema de la socialización, de la autonomía, es bastante complejo. Entonces les dejo en mis redes sociales, ya saben, YouTube Ciberplural, Instagram.com, Opinión Orlando Parraje, Facebook.com Orlando Parraje Opinión y en Twitter.com Orlando Parraje la columna en extenso para que la puedan leer con más calma. Gracias y si Dios quiere hasta la próxima y recuerden, cuidémonos, porque esto va para largo.